La paz de Cristo, hermanos y amigos del ministerio cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad y hoy vamos a tocar el tema Jesús tiene la preeminencia. En Colosenses 1:15, la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de toda creación en sentido de posición hereditaria. Es el único hombre que ha servido como templo de Dios, posando sobre él la plenitud de la divinidad según Colosenses 2:9. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, una porción proporcional del Espíritu de Dios en nuestras vidas, correspondiente a nuestra capacidad de almas vivientes en vías de ser espíritus vivificantes, pero con cuerpos no glorificados, proporción mucho menor de la que habitó en Cristo Jesús. Es el único hombre que tiene el privilegio de llevar el nombre salvador de Dios, Jesucristo. El único que después de la resurrección heredó todas las cosas y se le dio el honor de sentarse a la diestra de Dios, comandando el portentoso universo. Es considerado por Dios como el más excelso de los reyes de la tierra. Posteriormente redimirá al pueblo de Israel reinando en la tierra por 1000 años. Encerrará al diablo y sus demonios y juzgará al mundo con justicia. Jesús tiene sobrados honores para llamarse primogénito de toda creación. La creación sirve de evidencia. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este versículo tiene un doble alcance. Primero, Dios hizo las cosas materiales por medio de la palabra. En Génesis 1 dice: y dijo Dios, hágase la luz. En Juan 1:3 dice que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y en Hebreos 11:3 dice que por la fe creemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Igual como hizo la estructura material de Adán, luego para graficar la introducción de la naturaleza espiritual, dice que sopló en sus narices aliento de vida. El Creador hizo los astros y planetas. Luego, con el aliento de su boca, creó seres espíritus, que son los ángeles. Segundo, el ejército del cielo no se refiere a la materia que está en el universo, porque en realidad el cielo es la nada. Lo hacen notar los astros, planetas, estrellas, constelaciones, galaxias y meteoritos. Todo eso fue lo que Dios creó por medio de la palabra. El ejército del cielo se refiere a los ángeles, porque al ser estos espíritus tienen el aliento de Dios. A Dios se le llama Jehová de los ejércitos, y no cuadra en la lógica teológica decir Dios de los planetas. El Salmo 36:6 es un antecedente escritural de la creación de los ángeles. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. A la declaración base de la creación se añade que fue hecha por la palabra de Dios, porque el verbo fue la manifestación audible de Dios. Él, por el cual el Creador creó la existencia del mundo actual, vino de la inexistencia, según el escritor a los Hebreos. Al contrario de los procesos de construcción humanos, donde se juntan primero los materiales y las materias primas,
luego se unen para dar forma a la estructura. En el caso divino, la materia prima vino de la inexistencia. La creación divina tiene doble mérito. Dios creó los elementos, luego la estructura universal con la potencia creadora de su palabra. Dios dejó pruebas abundantes de la creación de los cielos y la tierra. Inclusive en la antigüedad, la creación era el más poderoso argumento para probar la autenticidad del Dios verdadero en frente de los dioses falsos. Dios, queriendo mostrar su primacía, no dejó lugar a dudas que Él es el creador de los cielos y la tierra y no hay otro. Y dijo Dios, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1, 26 y 27. Dios dejó constancia de la creación superior sobre la tierra, el hombre, el humano, porque era muy importante dejar en claro su autoría, para que en caso de ser arrebatado este derecho, pudiera reclamar esta paternidad por creación. Por eso en su libro santo dejó la fecha exacta de la creación de los humanos, el día sexto, y detalló la forma de cómo lo creó. La pregunta que nace aquí, ¿cuándo Dios creó al Hijo? ¿O cuándo Dios engendró al Hijo? Siendo el Hijo de Dios un personaje tan importante en los cielos y la tierra. No hay ángeles ni hombres más grande que Él. ¿Cómo no debería existir detalles abundantes de su creación? Si quedó anotado en la Biblia la creación del mundo, del universo, de los ángeles y del hombre, ¿cómo no va a haber ninguna cita que nos hable de cuándo engendró o creó Dios al Hijo en el principio del mundo? Para poder legitimar este acerto, sin lugar a dudas, no hay base. El Antiguo Testamento guardó silencio. Nunca dijo nada al respecto. Los israelitas nunca adoraron al Hijo de Dios ni a Dios el Hijo, porque la ley y los profetas no contienen tal enseñanza. Los hebreos siempre esperaron la venida de un Mesías. Nunca creyeron que ya existía un hijo que se haría hombre para ser Mesías. Los que creen tal cosa han entrado a la mitología teológica, a inventar argumentos para poder fundamentar una doctrina inexistente. Hay quienes dicen que en Proverbios capítulo 8, cuando la Biblia habla de la sabiduría, está hablando del Hijo. Pero si separamos a Dios de su sabiduría, entonces Dios no sería sabio. Y si la sabiduría es una persona o un Dios aparte de Dios, del Dios verdadero, tendríamos más de dos dioses, porque también en Juan 1:1 dice que la palabra era Dios. Entonces, los que si creen que la palabra y sabiduría son lo mismo, entonces nuestro idioma perdió su significado. Entonces los idiomas antiguos perdieron su significado. Así, por cada atributo divino podíamos ir acuñando personas divinas hasta crear un completo clan divino imaginario. La verdad es que no existe ningún versículo bíblico para considerarlo como prueba de la creación o la engendración del Hijo en el principio. Tampoco existe una doctrina coherente para proclamar al Hijo como eterno o preexistente a Belén. La sabiduría de Dios. Colosenses 2:3 dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros que la mente eterna de Dios dispuso por su sabiduría y conocimiento perfecto e infinito. Respecto de la creación
y de la salvación. En Jesús está el secreto programa creador divino, el planificado y anticipado proyecto de salvación de la humanidad realizado con perfecta sabiduría, pues Dios tuvo que balancear en forma precisa dos de sus atributos fundamentales: su gran amor por la humanidad, pero también su justicia para poner el pecado en su lugar, resolviendo en Cristo el dilema de borrar el pecado del universo sin afectar sus principios de justicia. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, según Primera de Corintios 1:24. Parte de este tesoro es el poder sabio de Dios en Cristo a favor y por la iglesia, para salvación eterna. Bajo este plan, Dios le regaló al hombre la salvación, la dio por gracia al precio de la fe, pues Él efectuó el sacrificio expiatorio en la cruz. Así nadie puede considerar onerosa la salvación, solo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, según 1 Corintios 1, 30 y 31. La gloria siempre será para el Señor, por ser el autor de la eterna salvación. El diablo, los demonios, ni el hombre, nadie podrá acusar a Dios de no tener amor, por dejar condenarse a la humanidad sin tomar ninguna medida a favor de su creación caída, porque la respuesta sabia de Dios es Cristo. De la misma manera, los condenados no podrán acusar a Dios de su dolor eterno, pues el Creador hizo todo lo necesario para la salvación de todos, mas ellos no la quisieron aceptar. Así Dios no es responsable de la condenación de nadie. Su amor y justicia quedan intocados. También dentro de estos tesoros está la justicia, la santidad y la capacidad redentora de Dios en Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Pero cada una de estas capacidades no tienen personalidad aparte de Dios, sino que, como la sabiduría de Dios, son atributos de nuestro Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Estas variadas y extensas atribuciones y capacidades de Dios las ha recibido la iglesia en forma exclusiva. Al predicarlas al mundo entero, se aprovechan los ángeles de enterarse de este misterio. Dios es tan grande y majestuoso que personifica sus capacidades y atributos, pero siempre insiste en que Él es uno y no hay dioses con Él, según Deuteronomio 32:39. Cuando parece que está hablando de otro, está hablando de sí mismo, manifestado en otra dimensión. Isaías 43:10. La preeminencia del Hijo es una profecía cumplida. Siempre el Antiguo Testamento mencionó al Hijo en sentido profético. El Salmo 2 fue mencionado por los discípulos en Hechos 4, 23 al 31. Proverbios 34 habla de un nombre que se había de revelar, pues no se sabía. También Manoa preguntó por ese nombre en Jueces 13, 17, estando el gran tetragramatón manifestado. El único nombre declarado a partir del advenimiento del Mesías es Jesús, según San Juan 17:6 y Juan 17:26, según Isaías 7:14 y 9:6, anuncia el nacimiento de un hijo en el futuro, pero no anuncia la encarnación de un hijo de Dios supuestamente preexistente.
La Biblia da datos exactos de la concepción del Hijo, estableciendo exactamente el lugar y tiempo de su nacimiento. Quedó establecido con claridad, un asunto extraordinario, sin precedente en la eterna historia de la divinidad. Dios engendró un Hijo. En Lucas 1:35 no dice: en el santo ser que nacerá de ti se encarnará el Hijo de Dios. Tampoco dice en Gálatas 4:4, Dios enviará a su Hijo a encarnarse en el Hijo de María. Lo que sí dice la Biblia con total claridad es que lo que nació de María, ese es el Hijo de Dios. Bajo la teología falsa del Hijo preexistente, Dios tendría dos hijos primogénitos y unigénitos. El Hijo eterno, según la teología de la Trinidad, o el Hijo creado en el principio según el ruselismo, y el Hijo que nació de María, porque a este último también lo engendró Dios en condiciones especiales. Este tipo de confusiones presentan tales desvaríos teológicos. Las citas que muestran al Hijo supuestamente como preexistente son menciones que apuntan al plan que Dios trazó desde antes que el mundo fuera, donde se veía al Hijo ocupando un lugar preponderante y preeminente, de la misma manera que de allá atrás lo miraron los profetas y lo vieron en el plano futuro de Dios realizando la estrategia clave. Fue avisado por la propia mirada retrospectiva del Mesías, viéndose tal y como apareció en el plan de Dios, pues Jesús tiene la facultad de mirar al pasado y al futuro con la misma facilidad. No obstante, la Biblia establece el nacimiento del Hijo. Nació de María, nació en Belén, nació en el tiempo de la ley de Moisés. A partir de entonces, el plan divino programado con antelación eterna se hizo realidad. Cristo es las primicias. Primera de Corintios 15:20 dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. La fe hebrea en la ley de Moisés estaba dividida. Los fariseos creían en espíritus, ángeles y en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían tales cosas. Gente de esta última tendencia se convirtió en Corintio, provocando gran polémica, pues la fe eclesial presentaba como arma de lucha la doctrina de la resurrección. Pablo refutó a los que estaban contra la resurrección con una verdadera cátedra sobre el tema, concluyendo con la confirmación de que Cristo sí resucitó de los muertos, siendo las primicias de los que durmieron. Primicias es de la misma etimología que primogénito, aunque varían en su significado exacto. Primicias es el primer fruto, aunque Cristo no es el primero en resucitar de entre los hombres según el orden cronológico. Hay varios que resucitaron antes, con la salvedad de que volvieron a morir, como el difunto que tocó los huesos del profeta Eliseas en 2 de Reyes 13:21, el hijo de la viuda resucitado por Elías en 1 de Reyes 17:22, la hija de Jairo, Lucas 8:54 al 55, el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:14 al 15, Lázaro, San Juan 11 del 43 al 44 y otros más. Pero Cristo fue el primero que resucitó según el programa divino para no volver a ver jamás la muerte. Por el pecado de Adán entró la muerte a la humanidad, pero por la santidad de Cristo vino la resurrección, la victoria sobre la muerte, y se marcó el camino para que nosotros también pasemos por la vía que Él abrió, según 2 de Timoteo 1:10. Adán nos heredó el pecado y por ello la sentencia de muerte. Por eso en Adán todos morimos, pero gracias al sacrificio de Cristo y al descenso del Espíritu Santo,
todos seremos vivificados, resucitados y transformados en el día de la redención. El misterio de la redención tiene un orden. Primero Cristo, que es las primicias, luego los muertos en Cristo, después los de otras dispensaciones y los del milenio, al final los que resucitarán para el juicio del trono blanco, siendo Cristo las primicias de los que durmieron. Sujeto al contexto, esta primogenitura quiere decir exactamente que Cristo es el resucitado más importante, porque quebró el muro imposible de superar, marcando el camino de la vida eterna a todos los que creamos en Él y derrotando a la muerte para siempre. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Separado de ti, yo no puedo vivir. Tu palabra es mi salvación. Yo he probado, Señor, por la fe de tu amor en el cáliz